Buenas tardes. A continuación se expondrá el artículo hecho para la materia electrónica de potencia y el artículo escogido se llama Space-Based Solar Power and Emerging Technology. Resumen. En este estudio se aborda la energía solar en el espacio, de manera que expone cómo los satélites se utilizan para recoger energía solar para luego transmitirla hacia la Tierra mediante lo que se puede ver en pantalla, WTP, que es Wireless Power Transmission. A esos satélites se les denomina Solar Power Satellites. Entonces, eso también genera como un impacto amigable en el medio ambiente, porque pues ya sabemos que los recursos energéticos ahora se están agotando de manera muy rápida. Entonces pues se requieren energías renovables tales como la energía solar. Entonces pues en este estudio analizamos este concepto y también se investiga la viabilidad de la implementación, la arquitectura y los componentes que constituyen estos dispositivos. Ahora vamos a pasar con la introducción. La introducción habla principalmente de tres cosas: el consumo del petróleo, los paneles solares terrestres y la potencia de las señales de microondas. Con respecto al consumo de petróleo, se hizo una investigación expresada en el artículo que muestra que si seguimos consumiendo petróleo como lo hacemos pues hoy en día, muy probablemente dentro de los próximos 65 años ya no tengamos petróleo. Entonces, pues existe la necesidad de incursionar en energías alternativas para el futuro. Por lo que estos temas dio como un gran impulso para desarrollar este tipo de tecnologías. A continuación, se habla sobre los paneles solares terrestres y entonces pues habla como de la problemática que tienen en su aplicabilidad. Porque pues nosotros sabemos que en algunos lugares pues hay horarios diurnos y nocturnos. Entonces, por ejemplo, en esos horarios nocturnos pues no hay aprovechamiento de energía pues porque no hay sol. Y otro problema que poseen estos paneles solares en la Tierra es que se ven como muy ligados al tema climático, porque pues en un día de nublado obviamente no va a producir energía. Entonces, ese es un gran problema. Por lo que en el artículo se postula la solución de la energía solar en el espacio. Y pues esto trae muchas ventajas porque pues en el espacio los paneles van a estar iluminados el 99% del tiempo del año, solo pues con unas excepciones cuando hay equinoccios. Y además con la potencia de microondas, esta potencia es aprovechable casi en el 100% de su capacidad. Y también otra ventaja que trae es que pues no se ve afectada por temas ambientales como climáticos, como las nubes. Ahora vamos a pasar a describir los satélites de energía solar. Entonces, el concepto general que se tiene de estos es que se pretende colocar muchos de estos en la órbita terrestre. Y el primero en dar como ideas, como el pionero en este tema, es el doctor Peter Glaser. Entonces, pues, él lo que hizo fue introducir el concepto de colocación de esos enormes dispositivos en el espacio. Entonces, él habló sobre aprovechar la luz del sol mediante esos dispositivos y convertirlas en un haz electromagnético para transmitirlo a la Tierra. Entonces, pues, después de como hablar de esto, en 1966-68 él habló de esto y la NASA empezó a investigar sobre el tema en 1976. Por otra parte, vamos a hablar también de la transmisión inalámbrica de energía, de Wireless Power Transmission. Entonces, pues el pionero en este campo fue William C. Brown. Pero pues el primero en hablar de esto, en demostrar que esto era posible, fue Nikola Tesla, que en la Exposición Mundial Colombina de Chicago expuso la transferencia de potencia alumbrando una bombilla de manera inalámbrica. Entonces, William C. Brown lo que hizo fue hablar de la transmisión de potencia de forma inalámbrica.
había diseñado y desarrollado una unidad y había demostrado que esto es posible mediante el uso de microondas. Entonces, Brown lo que hizo fue publicar su primer artículo proponiendo esta idea en 1961 y luego en 1964 demostró que era posible. ¿Cómo lo hizo? Hizo una demostración con un helicóptero que era alimentado con este tipo de energía, con energía proveniente de microondas, a una frecuencia de aproximadamente 2.45 GHz. Entonces, pues ese tipo de transmisión que se vio ahí es típico del WPT, Wireless Power Transmission. Y entonces, pues, también se vio en este proyecto que la eficiencia de, del consumo de potencia fue aproximadamente del 100%. Entonces, para hacer esto posible, para hacer este generador de microondas factible, entonces pues se usan los dispositivos generadores de microondas. Como podemos ver, en la parte izquierda tenemos hay varios tipos, pero los abordados para esto son los clistrones y los magnetrones. Entonces, aquí tenemos un clistrón y aquí un magnetrón. Y pues estos lo que hacen es convertir la energía directa, la energía DC obtenida de los paneles, en haces de electromagnéticos, que vendrían siendo la energía en microondas. Entonces, pues el artículo nos expone como una comparación entre eso, entre sus características. Por ejemplo, la amplificación que tienen. Por ejemplo, en el cristal tenemos de 50, en el magnetron tenemos aproximadamente 4.4. Y también lo más importante son dos cosas: la eficiencia, que podemos ver que es mejor en el magnetron, y el tiempo de vida, que es el doble que el cristal. Y pues aquí podemos ver como las frecuencias y las magnitudes que poseen los ruidos de cada uno. Con respecto a las antenas de transmisión para este tipo de transmisiones se pueden usar cualquier tipo de antenas, como se ve aquí, una parabólica, se puede usar de ranura, se pueden usar de dipolos, y pues aquí se muestran como los factores claves para ver si sí sirven, como la frecuencia, la potencia de salida, la eficiencia de colección y entre diversos factores. Ahora vamos a hablar del concepto de rectena. ¿Qué es la rectena? Es la fusión de un rectificador y una antena rectificadora. Entonces, ¿cuál es la función de este rectena? Transformar energía de microondas a energía DC. Y esto pues se ve aplicado hoy en día. Por ejemplo, hay de estos y lo que hacen es como mediante diodos Schottky reciben energía y con esos la rectifican, reciben energías tipo sinusoidales, AC, y con los diodos Schottky, pues lo que hacen es como rectificarlo y tener una onda DC. Y pues se usan este tipo de diodos porque pues ya sabemos que su voltaje de activación es muy bajo, entonces la pérdida de potencia también es muy baja. Entonces, ahora pasamos a ver las ventajas que tienen este tipo de satélites. La primera ventaja es que no produce gases de efecto invernadero como lo pueden producir a la hora de realizar la obtención de gas natural, de petróleo, de carbón, de etanoles. Entonces, pues al hacer esto no se producen este tipo de adversidades. Otro pro es que no genera residuos tóxicos, como lo pueden ser como las plantas nucleares, que generan demasiados residuos y pues se tienen que guardar de una manera muy precavida. Creo que con esto no ocurre esta problemática. Otro punto es que es una energía renovable. Y como expusimos antes, pues los recursos que tenemos ahora son limitados. Por ejemplo, el petróleo, el carbón, el gas natural, tarde o temprano se van a acabar y tras de eso afectan mucho al medio ambiente. En cambio, que eso es una energía renovable, una energía limpia, que no produce adversidades contra el ambiente. Y ahora
Pasamos a ver las desventajas. Las desventajas son bastante considerables porque, en primer lugar, diseñar este tipo de elementos es bastante costoso, porque tras de que los paneles solares son costosos, los generadores de microondas son costosos, no es comparable con el precio de poner un objeto de esta magnitud en la atmósfera. Entonces, la inversión en esto sería bastante alta. Otra cosa es la interferencia en la señal. Y es que pues es cierto que los microondas pues no tienen como interferencia por las distancias, sí tienen interferencias al llegar acá porque pues aquí usamos todo tipo de señales, usamos Wi-Fi, usamos Bluetooth, usamos también microondas, usamos varias y eso genera varias interferencias a la hora de llegar esa señal. Finalmente, gracias por su atención. Este sería el final de la exposición del artículo seleccionado.